La pamplonesa hará los honores. La centenaria banda municipal lanzará el chupinazo de los Sanfermines de este año por aclamación popular. El 92% de quienes han votado así lo han decidido. Lo tira Pamplona, o lo dirige la pamplonesa, pero lo tira Pamplona. O sea, y yo creo que me entendéis todos lo que quiero decir, porque suelo decir a veces que todos somos pamplonesa. Una pamplonesa que está de enhorabuena. No podía ser mejor este regalo de cumpleaños. 100 años poniendo música a las calles de Pamplona, y este documental que conmemora su centenario abre un gran programa de actos de un festival que comienza hoy hasta el domingo. Pues en Pamplona seguimos, porque en las últimas horas se ha ordenado el desalojo de 2 edificios ocupados ilegalmente en el casco viejo y de titularidad municipal. El más conflictivo, en la calle Jarauta, de momento continúa ocupado. Hasta que tengamos una orden judicial que permita que la Policía Municipal entre y desaloje, no podemos hacer nada. Y de hecho hoy hemos acudido pensando que no quedaba nadie, precisamente para clausurar, y al encontrarnos que todavía quedaba algún ocupante dentro, nos hemos tenido que ir. Y acaba de terminar en Madrid la reunión del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, con los diputados de UPN de cara a la ronda de contactos para la investidura de Sánchez. UPN va a esperar a lo que ocurra en Navarra para decidir su voto. Autorizada la implantación de medicina en la UPNA, se abre el periodo de preinscripción entre este viernes 14 y el próximo 21 de junio. Los 2 primeros cursos comenzarán aquí en el actual edificio de enfermería junto al complejo hospitalario. Martín Monreal recibió el primer premio Fermín Ezcurra otorgado por la Federación de Peñas. El técnico de Campanas ensalzó la figura del expresidente, valoró la temporada del club y alentó a la afición a apoyar al equipo en la próxima campaña. Ahí nosotros en momentos malos somos muy buenos, ¿no?, como aficionados. Entonces yo creo que hay que ilusionarse con esta nueva temporada, porque la gente va a estar en todo momento, entiendo yo, en los malos y en los buenos.